Bendecido día a todos. En esta mañana vamos a compartir otra cápsula diaria y vamos a tomar del capítulo 6 de Josué, verso 18. Todos hemos estudiado, conocemos el capítulo 6 de Josué que nos habla, ¿cierto?, de Jericó, cómo Jericó estaba cerrada a causa de los hijos de Israel y que el pueblo de Israel iba a tomar esta ciudad. Tenían que rodear, ¿sí?, la ciudad, y el Padre Celestial estaba dando instrucciones para que los muros de la ciudad sean derribados. Resulta que si nosotros leemos el capítulo 6, habla de instrucciones, de lo que tenían que hacer, de qué manera tenían que hacerlo, ¿cierto? Para que esos muros se derriben. Se les dio instrucciones de que rodearan la ciudad los hombres de guerra, ¿cierto? Se les dijo cuántos días tenían que hacerlo. Les dijeron también, se les dio instrucciones que tenían que sonar shofarot. En fin, se le dio los toques prolongados, cómo tenía que ser el sonido del shofar. Se le dio una serie de instrucciones de parte de nuestro Abacadosh, ¿sí?, por medio de Josué, aquel que estaba a cargo de ese pueblo para que pase a esa tierra que nuestro Padre le tenía preparado. Josué le daba las instrucciones que recibía de parte de nuestro Padre, le entregaba al pueblo cómo tenían que hacer, lo que debían de hacer para que ellos puedan tomar esa ciudad. Bueno, usted va a ver allí en el capítulo 6 cómo era una serie de instrucciones entregada al pueblo y tenía que hacerse tal como el Padre Celestial lo había enviado. En el verso 18 vamos a encontrar una instrucción muy clara. Esa instrucción clara dice: pero ustedes guárdense del anatema, ni toquen ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema al campamento de Israel y lo turben. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esta porción del anatema? A veces somos tan ligeros en escuchar la instrucción, pero no la ponemos por obra. Podemos ver acá cómo esta instrucción nos advierte que tocar o tomar alguna cosa que ya fue declarada anatema por nuestro Padre Celestial hace que todo un campamento se turbe. ¿Cuánta responsabilidad hay en nosotros, los ministros? Hay en aquellos que están al frente de un equipo de intercesión. Y para todos los creyentes, de tener cuidado de no tocar ni tomar cosa del anatema. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha mandado acercados para Él, apartados. Y resulta que en el capítulo 7 nosotros vemos y nos damos cuenta que nos habla del pecado de Acán. Pero ¿cuál fue el pecado de Acán? Y siempre decimos, el pecado de Acán fue tomar del anatema. Sí, quizás lo vemos desde ese punto de vista, pero allí no inició la transgresión o el quebranto. El quebrantar una instrucción, o el pecado que realmente comete Acán fue fue quebrantar la instrucción que se le había entregado, es decir, desobedecer a la instrucción, porque la instrucción fue clara. El Padre, de forma muy clara, a través de Josué, dio la orden de que no se toque ni se tome cosa alguna del anatema, porque si lo tomaban, todo el campamento se iba a turbar. Es decir, todo el campamento iba a sufrir consecuencias a causa de una persona que tome anatema. Pero en el capítulo 7 podemos ver en los primeros versos cómo el pueblo de Israel, cuando quiso ir a pelear contra Jai, ya no pudo vencer.
El pueblo de Israel sufrió bajas. El pueblo de Israel perdió hombres, ¿sí? El pueblo de Israel dice que mataron al pueblo de Israel como a 36,000 hombres y que lo siguieron. Y el pueblo de Israel comenzó a desfallecer su corazón, ¿sí? Y dice que Josué rompe sus vestidos y se postra delante del arca de Adonai y comienza a decir: ay, Adón, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo para entregarnos en las manos del amorreo? Entonces Josué comienza a decirle: pero ¿por qué has permitido esto? ¿Por qué nos pasó aquello? ¿Por qué el pueblo desfalleció y hay muertos? ¿Pero por qué? Y nuestro Padre Celestial, escuchando a Josué, ¿cierto? Porque se estaba quejando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué permitiste? Y bueno, resulta que llega el momento y le dice el Padre a Josué: levántate, ¿por qué te postras ahí sobre tu rostro? En otras palabras, levántate, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué tú estás reclamándome? Y le dice: Israel ha pecado, Israel ha desobedecido, Israel ha quebrantado mi pacto, lo que yo les mandé diciendo. ¿Y cuál era el pacto? Que no se contaminen con el anatema. Dice: han tomado del anatema y han hurtado, han mentido y lo han guardado debajo de sus enseres. A veces nosotros podemos creer que estamos muy bien delante del Padre Celestial, pero resulta que puede haber anatema en nuestras vidas. Resulta que podemos haber tomado cosas, de muchas formas podemos haber tomado del anatema, ¿sí? Puede haber mezclas y puede haber robo, mentira, engaño, como dicen acá en la Escritura. Y fue muy claro el Padre diciéndoles: por esto Israel no podrá hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos van a caer. ¿Por qué? Porque tomaron del anatema. Por eso no voy a estar más con ustedes, sino que como hay anatema, ustedes van a caer a filo de espada de sus enemigos. Mire, qué tremendo lo que ellos hicieron. Tomar esos objetos prohibidos, sí, pero primero desobedecer instrucción. Cuando el Padre nos da una instrucción, es para obedecerla. Y vemos aquí que se perjudicó todo el pueblo, no solamente aquel que tomó del anatema, sino todo el campamento sufrió las consecuencias. Hubieron muertos, hubo derramamiento de sangre a causa de que una sola persona entró anatema al campamento. Las consecuencias no fue solo para uno, sino que hubo derramamiento de sangre. Al ver esto, ¿cierto? Qué bueno es nuestro Padre, le dice: levántate y purifica al pueblo. Purifíquense para mañana. Y bueno, conocemos la historia, ¿cierto? Cuando hacen pasar a cada una de las tribus, hacen pasar a cada una de las familias para saber dónde o en qué familia era la que había cometido la transgresión, quién había tomado del anatema. Y resulta que dice que descubrieron quién era y que fue Acán. Y que Acán le dice a Josué: verdaderamente yo he pecado contra Elohim, el rey de Israel, el Elohei de Israel. Yo vi entre los despojos un manto babilónico muy hermoso, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Qué tremendo es cuando Babilonia deslumbra los ojos de aquel que ha sido apartado para servir al Abba. Cuando Babilonia deslumbra aquellos hombres y mujeres que han sido apartados para que en este tiempo estemos consagrados para nuestro Abba. ¿Y qué deslumbró? Lo que vio, manto babilónico. Babilonia siempre sabe cómo entrar, sabe cómo deslumbrar. Y no solamente fue el manto, no, 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 el manto era hermoso, pero también vio 200 ciclos de plata, vio oro, ¿sí?
Entonces, ¿qué hizo? Codició y tomó. ¿Y dónde lo llevó? En medio de la tienda, y el dinero estaba debajo de ella. Todo esto provocó turbación en el campamento de Israel. Todo esto provocó la ira de nuestro Abacadosh. Se encendió la ira del Padre. Qué importante es que nosotros confesemos nuestros pecados. ¿Qué hemos llevado, qué hemos metido a nuestro campamento? ¿Qué hemos nosotros mismos tomado? Aquello que el Padre nos ha dicho que no debemos de tomar, ni siquiera tocar, para que no seamos llamados o encontrados como anatema, porque Él nos ha apartado, nos ha hecho cados para Él. ¿Cuántas veces podemos haber dicho, no sé qué pasa, pero no salgo adelante? No sé qué pasa, pero es que me siento estancado. El pueblo de Israel no pudo ganar la batalla contra Jai, porque había anatema en medio del campamento, porque uno había tomado del anatema, uno se dejó seducir por Babilonia, uno se dejó seducir por el manto babilónico, por la plata, por el oro. Babilonia sabe cómo entrar, Jezabel sabe cómo moverse y sabe cómo arrastrar a aquellos que han sido apartados para nuestro Abba. Que no venga eso a nosotros, que no nos dejemos llevar por lo que nuestros ojos están mirando, que nuestro corazón no codicie, que no nos dejemos deslumbrar por lo que está ofreciendo Babilonia. Hay un manto babilónico muy fácil de colocarse, de tener. Babilonia siempre va a ofrecer lo fácil, pero recuerde que este reino, como se le dijo a Josué, es de forzados y valientes. Acuérdate de poner por obra todo lo que mi siervo Moshe te enseñó, se le dijo a Josué. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha para que tú hagas prosperar todos tus caminos. Aquí no fue Josué, fue alguien que estaba allí con el pueblo, alguien que era parte de una tribu. Tengamos mucho cuidado porque un anatema no solamente trae consecuencias para quien lo toma, sino para todo el campamento. Aquí hubo muerte. Quizás ahora podemos decir muy a la ligera, sí, pero ya ahora no va a haber muerte. No, nosotros no sabemos cómo va a operar la espada de nuestro Abba. Así es que mejor cuidémonos de no meter anatema a nuestra vida, a las enseñanzas, al lugar de congregación. Cuidémonos de lo que Babilonia está ofreciendo, porque solamente ofrece contaminación para muerte. Hoy el Padre nos está hablando que todos podamos llegar al arrepentimiento si algo vino en nuestras vidas y que seamos santificados, que nos apartemos para Él, para que podamos ver lo que Él tiene preparado para nosotros. No se deje deslumbrar por Babilonia, no se deje deslumbrar por el manto babilónico. ¿Qué hay mantos babilónicos ahora? Muchos. No se deje deslumbrar por el oro, por la plata, es decir, por la posición, porque te ofrecen algo que va en contra de tus principios, que va en contra de lo que nos habla la Torá. Que la Torá sea nuestra constitución. Si la Torá es la constitución del reino, vivamos, aprendamos a vivir conforme está escrito en esa constitución. Amén y amén.